Mm, Vamos a trabajar hoy sobre Platón, el concepto de alegoría y desde luego quizá la alegoría y el relato y tal vez la enseñanza en la historia de la filosofía occidental más famoso, inevitable de transitar y fundamental tal vez que cualquier persona en su vida haga una pequeña reflexión sobre este tema y, y si alguna persona tuvo alguna vez que transitar por algún recorrido filosófico, tiene que haber viajado a esa caverna de Platón, tiene que haber salido y vuelto de ella. Y tal vez para empezar y simplemente hacer un comentario inicial, esa, esa frase tan potente del filósofo Alfred Whitehead, que dice que la historia de la filosofía es una nota al pie de página del platonismo, de Platón. Y desde luego que esta frase, desde luego, puede sonar un tanto exagerada porque la larguísima historia del pensamiento occidental no se reduce a Platón y su desarrollo. Quizá incluso la figura de Aristóteles, su discípulo, ha sido en términos del desarrollo del conocimiento científico, por ejemplo, y su influencia tal vez quizá mayor y tantísimos autores que estarían a la par y estarían quizá dando pasos junto con él y más allá de él. Pero lo cierto es que sin Platón no solamente la filosofía occidental sería distinta, sino Occidente no existiría como tal, ¿no? Tal es la presencia, la impronta de este pensador forjado eh, por la figura de un maestro como Sócrates, de haber creado a Sócrates como figura, como maestro, y desde luego entablado en una relación que tiene ya sus filiaciones, como por ejemplo la figura de Pitágoras, ¿no? Y el pitagorismo, ya supone una escuela y un maestro, el Master Dixit, ¿no? Siempre que se mencionaba a Pitágoras era hablar lo que decía el maestro y una autoridad, ¿no? Bueno, en Platón encontramos todas estas cuestiones presentes y una de las cosas que le debemos a Platón es haber de algún modo inventado o formulado una forma de pensamiento, ¿no? En, esa, en ese inicio de la tradición filosófica eh, se suele decir, ese es el comentario habitual y la explicación que es sumamente fecunda, es la de concebir el pasaje del mitos al logos de una forma de pensamiento narrativa, con personajes sobrenaturales, personajes que son protagonistas y ese agón, esa acción heroica es la que funda mundos, la que desarrolla hazañas que están in ello tempore, en algún lugar, en algún tiempo, que no es este, pero que funda este mundo y que tiene el valor prodigioso de la épica, de las sagas, de las aventuras que después son recreadas, muchas de ellas también en el horizonte nuevo del teatro, de la tragedia y demás. Pero esa erupción, ese acontecimiento, como dice Jean-Pierre Bernard, acontece el logos y la polis, aparece eso. Sin embargo, el pensamiento reflexivo, el pensamiento que incluso se inunda y irriga de metafísica la reflexión, eh, no deja de tener una relación, una implicancia entre logos y mitos, ¿no? Y ese pensamiento alegórico que formula y presenta Platón, desde luego que es una suerte de camino intersticial, de vector común entre mitos y logos. No deja de abandonar del todo esto. Eh, por ahí algún filólogo nos podría explicar mejor, pero encontramos párrafos en Platón donde el verbo mitein y el verbo legen se encuentran y no sería fácil para un traductor decir a cuál le corresponde la palabra pensamiento, porque ambas son formas de pensamiento. Incluso él, como decíamos, inaugura una propia, que es la del pensamiento alegórico, un pensamiento que desde luego descansa en esta figura retórica que es la alegoría, y entendida la alegoría como una forma sustitutiva de pensamiento, sustituye una supuesta forma literal a la cual no se puede recurrir. ¿Y cómo sería esto? Bueno, comparemos lo que sería la alegoría con una metáfora, ¿no? O la operación de la metáfora, que es una operación de sustitución. Hay una forma figurada que reemplaza una forma literal de expresarse.
Eh, Supongamos que alguien le escribe un poema, una persona joven le escribe un poema a una chica y le dice, por ejemplo, me encantan las perlas de tu rostro. Y supongamos que, bueno, que la chica acepta una invitación y cuando, bueno, la chica le recuerda y agradecida ese verso, digamos, las perlas de tu rostro, la chica, supongamos que piensa que le gustan los dientes, ¿no? Digamos, porque los dientes pueden ser como perlas. Y claro, pero digamos, este amigo, esta persona piensa, no, que lo que mejor sustituyen esa metáfora. Y cuando él se refiere a perlas, no se refería a los dientes, se refería, por ejemplo, a los ojos o a la mirada o a un brillo especial, una galma que tendría, digamos, no sé, la mirada de esa chica. Bueno, llegado el caso, él puede sustituir perlas por ojos o haciendo esa otra forma retórica más complaciente con la explicación, sería una comparación. Tus ojos son como perlas, ¿no? Y ese como comparativo evitaría un poco la complejidad de entender cuál ha sido el traspaso. Entonces la metáfora puede ser de algún modo expuesta en la literalidad, en la forma directa, en el caso de que fracase. Pero bueno, claro, se pierde el efecto poético, el efecto estético, el efecto de, digamos, esa riqueza en la expresividad. Platón hubiera querido decir las cosas que él quiere decir, cosas de orden metafísico, de la complejidad del desarrollo de lo que para él es la comprensión de un mundo que no se resuelve con la apreciación de los sentidos, ni con las opiniones, ni con la doxa, sino un mundo donde las cualidades son eternas, inmutables, paradigmáticas, modelos, y a esto no accedemos de un modo directo con nuestra percepción, ¿no? Con nuestra eicasía, con nuestra percepción e imaginación. Accedemos gracias al no, gracias al adiano y a la abstracción. Bueno, ¿y cómo damos cuenta de eso? Platón entiende que no se pueden hacer metáforas, hay que intentar esto, una alegoría. Y la alegoría, a diferencia de la metáfora, es una forma simbólica, digámoslo así, pero carente del recurso literal. Es decir, cuando se expone una alegoría, no hay chances de entender de otra manera que no sea así. Es decir, eso que se expresa de ese modo, se expresa de ese modo. Es como una suerte de bala de plata, es la única. No hay chance de explicación, de retorno a una forma literal. Supongamos cuando el pintor Picasso hace una paloma y dice, esta paloma es la paz. Yo diría, bueno, es una metáfora, la paz, porque uno diría, reemplaza a la paz, ese dibujo. Pero no, en un sentido estricto, no reemplaza en el sentido de que no explica la paz. Y no tenemos que traducir la paloma y decir es la paz, etc. Y es como la paz, una comparación. No, es eso. Y si no capturás en ese dibujo, en esos pocos trazos, la aparición de esa paloma, y de algún modo en eso inmediatamente capturar qué es la paz, ¿no? La paz no puede ser muy complicada, la paz tiene que ser así, tiene que suceder. Todo el conglomerado conceptual que está presente allí tendría que funcionar sin necesidad de recurrir a formas expresivas directas. Y desde luego, Platón pensaría, si lo puedo decir directamente, lo diría directamente. Platón no quiere ser rebuscado, no quiere ser poeta, no quiere hablar en figuras retóricas para embellecer una expresión, no le interesa eso. Quisiera decir las cosas tal cual son, pero no puede. Los grandes temas, ¿no? Recordemos que una de las otras tres famosas alegorías de Platón, nosotros brevemente mencionaremos las más famosas, la alegoría de la caverna. En la alegoría del sol, Platón dice, quisiera hablar del padre, pero voy a tener que hablar del hijo. El padre es la idea de bien, el hijo es el sol. Entonces, claro, es como esta necesidad no metafórica, porque no está reemplazando, está haciendo una alegoría, está diciendo, ojalá con esto que estoy diciendo se capte directamente aquello. Huele a metáfora, pero en el fondo no es una metáfora, es una alegoría. Es decir, si no se entiende, no se entiende y no hay vuelta atrás.
Desde luego que en los ejercicios explicativos tratamos de convertir una alegoría en una metáfora. Estamos diciendo, bueno, cuando Platón dice esto, está entendiendo aquello. Entonces reseñemos brevemente y reseñemos y vamos a permitirnos, ¿no? Parafrasear un poco a esta alegoría. Un permiso, digamos, desde luego, a esa libertad que en cierto sentido tiene que ver con la dimensión mítica que también habita en esas narraciones platónicas que abundan, que están presentes en él. Por ejemplo, el mito de donde plantea el tema de la reencarnación y ese alma de ese armenio que viaja al Hades y a la distribución de próximas vidas de las almas, etc. O, bueno, el mito de la Atlántida. Platón es un gran narrador de mitos, está presente mucho esa dimensión del pensamiento que él no termina de abandonar, desde luego, ¿no? Pero bueno, la alegoría es una forma de pensamiento intermedia, como decíamos, vectorial entre uno y otro, ¿no? Y otras formas de pensamiento como es el logos y todas las dinámicas que tienen que ver con la abstracción, con la lógica propiamente dicha. En el texto de Parménides ya es un texto que está presente, está abastecido de un pensamiento lógico, el problema de la identidad, del uno, de la contradicción o no contradicción. Pero en esta alegoría, particularmente la alegoría caverna, confluyen muy bien mitos y logos. Están las peripecias narrativas, hay personajes, hay desarrollos, hay conclusión. Está presente ese horizonte de las formas narrativas propias del mito, a diferencia, por ejemplo, de la alegoría de la línea, la tercera alegoría platónica, en donde efectivamente los personajes desaparecen, a no ser que uno piense que es un personaje el alma que va escalonando sus facultades de la eikasía, la pistis, la ariano y el nous, digamos. Pero bueno, estamos ante una forma esquemática más que narrativa, ¿no? No deja de ser una alegoría en el sentido de que tendríamos que poder ir por encima, digamos, de una explicación lineal o directa. Se trata de otra cosa, hay algo que Platón dice no puede ser de otro modo, ¿no? Pasa un poquito ahí en Platón lo que se atribuye en alguna ocasión a Beethoven, que habría, digamos, Beethoven no podría haber sido otro, llegado el caso, un maestro que compone una pieza y la presenta en un pequeño concierto ante gente conocida, un círculo, digamos, de cercanos y que estaban esperando esa obra. Y bueno, la interpreta, ¿no? Y luego de la interpretación se acerca una señora y le dice, maestro, ¿qué quiso decir con su obra? Y que Beethoven, supongamos, se acerca nuevamente al piano y toca exactamente la obra otra vez, como excusando y liberándose y mostrando también lo infructuoso que sería, lo imposible que sería poner en palabras eso que la obra dice. Y esto, digamos, es propio de lo que sucede en el arte, no poder tener un subtitulado, una traducción, un entre líneas, un logos que teja, digamos, esa expresión o esa manifestación de la obra y tener que traducirla, ¿no? Sería un fracaso de una obra si tenemos que pasar por ahí. La experiencia estética no se lograría. Es como un chiste que se explica, no causa efecto. Algo de eso habría en Platón, aunque, desde luego, la vigencia, la potencia de esa alegoría es que, de algún modo, y la actualidad, la contemporaneidad que podemos darle, es que efectivamente la podemos seguir viendo como una alegoría con riqueza expresiva para muchas cuestiones, incluso en nuestro propio tiempo. Ha perdurado, digamos, no ha quedado jalonada en un pasado, circunscripta a una cultura, tiene la cualidad de poder migrar de mundo y ser eficaz. Bueno, esto tal vez es la fuerza alegórica, más allá de la fuerza metafórica, que tal vez hay que entenderla más bien en un horizonte específico y traducirla en el horizonte mental que eso implica, ¿no? Esta me parece también es una ventaja de la alegoría.
brevemente decíamos, nos vamos a permitir un poquito eso simplemente para darle un poco de vida y condimento. Quizá al propio Platón tal vez le hubiera gustado que alguien le comentara algo acerca de esa narrativa y incorporar alguna cuestión, como modestamente haremos. Supongamos entonces en este diálogo, además está expresada en un diálogo donde está Sócrates con Glaucón y le comenta, imagínate Glaucón, unos personajes que desde siempre han vivido expuestos al fondo de una caverna, con sus extremidades sujetas con cadenas y grilletes, incluso imposibilitados de girarse, y solo han visto hacia ese fondo de la caverna. Su único adelante es ese. Qué horror, dice Glaucón, qué terrible, ¿no? La vida de esas personas. Y Sócrates le dice, bueno, esos prisioneros somos nosotros, ¿no? Como diciendo, bueno, no solamente pienses que se trata de un relato metafórico, es una alegoría que nos compete. Estoy hablando de eso y de algo más, y tenés que entender qué implica eso, ¿no? Y de algún modo nos vemos nosotros interpelados en eso, ¿no? Esos prisioneros somos nosotros, lo extendemos, lo volvemos cercano a nosotros, no nos queda, digamos, si fuera una metáfora nos tenemos que quedar ahí. Si es una alegoría, nos interpela a nosotros también, ¿no? Solo ven las sombras en el fondo de la caverna, ¿no? Y escuchan unas voces, ¿no? Y suponen que vienen de esos personajes, ¿no? Como de esas sombras que están como personificadas, animadas, y nada más. Uno de esos prisioneros es liberado, es desamarrado, y digamos se da vuelta, camina, digamos, hacia afuera y hacia arriba, como si esa caverna estuviera como empinada y hacia abajo. Entonces el fondo de la caverna también es un fondo hacia abajo, ¿no? Y esta dimensión de lo ascendente. Se da vuelta, hace unos pasos, se encuentra con una muralla, un muro, sobre el cual unos soldados caminan llevando unos muñecos, como una suerte de títeres, donde hay animales, objetos, plantas, etc. Bueno, los objetos que ahora se da cuenta este prisionero, que son los que aparecen en el fondo de la caverna, generados por una fogata que está, digamos, delante de estos objetos que llevan los soldados, y que la luz, al pegar en esos objetos, producen en la intersección que generan estos objetos una sombra. Ahora advierte el prisionero liberado que los que ellos creían que eran las imágenes verdaderas son imágenes no verdaderas, son de copias, ¿no? de esas figuras, ¿no? Que además son, digamos, tridimensionales. Las imágenes en el fondo de la caverna son bidimensionales, ¿no? Y lo que hablan los soldados, ahora advierte el prisionero que era lo que escuchaban, quizá como eco, como rebote, como murmullo, los prisioneros, pensando que es realmente lo que sale de allí, ¿no? Y sigue caminando hacia el exterior. Efectivamente se encuentra, y acá me atrevo a narrarlo de esta manera. Digamos, supongamos que salga de noche, a la luz de la luna, las estrellas, y ve, digamos, la realidad en esa tonalidad grisácea, ¿no? Pero empieza a ver figuras, formas, que de algún modo advierte que se trata de los animales, las plantas, los objetos que ahora se da cuenta que son, entre comillas, modelos de lo que llevaban los soldados. Y que ahora entiende que es, digamos, un simulacro de segundo grado, vamos a decirlo así, ayudas un poquito por Baudrillard a decir eso, lo que estuvieron viendo siempre los prisioneros en el fondo de la caverna. Me atrevo a decir esto, intercalo un poquito esto de la noche, porque Platón no lo dice así, pero digamos, simplemente para poner una secuencia, ¿no? Y que va amaneciendo, ¿no? Y que paulatinamente va viendo, en ese amanecer es la aparición de los colores y una precisión en las formas. Y ahora advierte realmente que esas formas están en un perfil, en una silueta
más delineada y con colores y con una delimitación más, digamos, decía, apolínea, digamos, advierte que el sol es el que irradia toda luminosidad y ahora tiene claridad de lo que ve. Y tanto acostumbra su mirada que hasta puede ver el sol de frente. Esto es muy importante. Y fue acostumbrándose, digamos, paulatinamente, fue saliendo de la oscuridad y fue saliendo, ¿no? y hasta que acostumbra plenamente su vista. Y bueno, ve las cosas tal cual son y ve la fuente, el origen de todo lo que puede ver y todo lo que es. Y este prisionero liberado tiene como una pregunta, un interrogante, una empatía, una compasión y piensa, tengo que volver. ¿Qué es de mis compañeros? ¿No? Y decide volver y digamos que baja abruptamente y como sucede, ¿no? Cuando alguien pasa a un lugar muy luminoso, a un lugar oscuro, y su pupila, digamos, no se ha dilatado, sigue contraída, porque la presencia lumínica generaba este efecto, digámoslo así, no ve nada, ahora estás ciego. Dice, ya no veo nada. Entro a la caverna y no veo nada. Los prisioneros ven mejor que yo, acostumbrados desde siempre, ¿no? Digamos, hasta que la pupila se amplía y recibe más fotones. Y claro, cuando va bajando, y digamos, lo primero que ve es el fuego, ¿no? Ese fueguito, esa fogata que es una chispita de nada comparado con el sol, ¿no? Y, y bueno, vean los soldados, ve llevando sus muñequitos, son niños jugando, ¿no? Pero lo más penoso, lo más lamentable, lo más patético es ver a sus compañeros de prisión, ¿no? Eh, la situación es dramática para él y siente, digamos, no solamente la empatía de saber lo que piensan y sienten, o lo que deberían pensar y sentir, llegado el caso, ¿no? Es compasivo, es decir, piensa que tal vez incluso ni siquiera saben lo que están viviendo. No solamente es empático de saber cómo piensan, sino es compasivo. Es más, quizá es más compasivo que empático, porque cuando les empieza a hablar, les empieza a contar tal cual, le empieza a contar el recorrido, le empieza a contar de las cadenas, de los muñecos que llevan los soldados, del mundo exterior, del sol, los prisioneros piensan que no, que ese viaje no conviene, que mejor es estar ahí, y piensa que está loco, que no se nos ocurra nunca hacer ese viaje, que ese viaje nos va a destruir, es más, lo quieren matar. Podríamos decir que esos prisioneros somos nosotros. Podemos volver a poner esas palabras de Sócrates al final, ¿no? Esta alegoría entonces tiene tantísimas implicancias, es una alegoría tan fecunda, tan potente, tan actualizable, ¿no? Digamos, no hace falta que las sombras sean sombras, o sea, ese icón, esas imágenes no son solamente sombras, es cualquier producción de esa misma categoría ontológica. Son diagramas, son dibujos, son sueños, pero también son las pantallas, son todas las producciones que hoy tenemos, ¿no? En nuestras redes sociales y demás. Se acercan a eso, son eso. La única cuestión es que las cadenas no las vemos, ¿no? Las cadenas no tienen el peso, la potencia, digamos, física de los grilletes y del hierro. Pero desde luego que una cadena es mucho más poderosa cuando no se la ve. Como ha dicho alguien, le hemos puesto flores a las cadenas para olvidarnos, para anestesiar ese efecto, ¿no? Pero son cadenas al fin, cadenas que no solamente remiten a una especie de limitación del cuerpo, es una limitación de una forma de acceder al mundo, de pensarlo y demás. Desde luego, ha dado tanto para pensar en el orden pedagógico, educativo, en la paideia, pero también en la política, también en el cultivo de sí mismo, en la epimeleia, en el saber de sí mismo, qué hacemos con nuestras vidas, etc. Ha dado para tanto, es tan, como decíamos, tan contemporáneo el despliegue de esta alegoría. Y como decíamos, quizá toda persona está de algún modo invitada a dar cuenta, a sentirse irradiado, estimulado por esta alegoría. No casualmente es la más famosa, la más actualizable, la presente en tantas producciones culturales,
remitida de tantos modos y, y por eso entonces, como también diría Deleuze, en cotejo y en vinculación con Whitehead, también toda la historia de Occidente es la historia del antiplatonismo, la historia de ver qué hacemos con esa caverna, si es posible otra cosa, ¿no? Si es posible otra forma de pensar. Y desde luego, bueno, esta pequeña reflexión es el modesto acto también de compartir lo que el pensamiento de Platón nos sigue irrigando, nos sigue irradiando y sigue siendo aún fecundo y urgente pensar.